Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar sobre un tema muy interesante, la criptografía completamente homomórfica. Te explicaremos qué es, cómo funciona y por qué es tan importante en el mundo de la seguridad informática. También te contaremos casos de uso aplicables al Internet de las cosas. Hoy os vamos a explicar qué es el cifrado completamente homomórfico, comúnmente conocido como FH. El FH es una novedosa forma de criptografía que permite realizar operaciones sobre los datos propiamente cifrados, sin necesidad de descifrarlos ni de compartir ninguna clave privada. El FH, como concepto, llevaba décadas explorándose, pero no fue hasta 2008 cuando Craig Gentry propuso el primer modelo viable, basándose en la criptografía de retículos. Así, se permitiría por primera vez hacer sumas y multiplicaciones sobre datos cifrados. Desde entonces se han ido realizando avances sobre el FH, llegando a conseguir modelos como BFV para trabajar con números enteros exactos o CKKS que permite trabajar con números decimales. Ventajas del FH. Utilizando FH, el resultado obtenido al realizar una operación sobre los datos cifrados es el mismo que si se hubiera hecho esa operación sobre los datos en claro. Con otros esquemas de cifrado, para que una entidad externa pudiese operar sobre unos datos cifrados, tendríamos que compartir la clave privada para que los pudiesen descifrar. En cambio, con el FH no es necesario, ya que puede operar sobre datos cifrados, por lo que lo hemos dado un grado adicional de seguridad a la confidencialidad de los datos. A nivel empresarial, debemos pensar en las ventajas que puede implicar en cuestión de protección de datos personales de los clientes, evitándose una brecha de seguridad y cumpliéndose con la ley de protección de datos. Otra ventaja del FH es que, al basarse en la criptografía de retículos, se considera a día de hoy resistente a ataques postcuánticos. Desventajas del FH. A pesar de las ventajas que ofrece el FH, hay que tener en cuenta que las claves y los textos cifrados generados son de gran tamaño. Por tanto, al realizar una operación sobre un dato cifrado, las latencias para determinados casos de uso pueden ser superiores a las que necesite un producto y se debe utilizar otro esquema de cifrado diferente. Aún así, son muy variables según qué librería se utilice para programar el sistema y cada día surgen nuevas implementaciones que van minimizando esta problemática. ¿Cómo funciona el FH? La mejor forma de ver cómo realmente funciona el FH y entenderlo es viendo un ejemplo de su uso. Por lo tanto, vamos a cifrar dos datos, enviarlos a un servidor, el cual va a realizar una operación sobre estos y nos va a responder con el resultado cifrado. Por lo tanto, el primer paso para securizar nuestros datos y empezar este proceso consiste en cifrarlos y enviarlos a este servidor, utilizando el protocolo de comunicaciones que deseemos. Una vez recibidos estos datos, el servidor ya puede operar sobre ellos. En el ejemplo que proponemos se han enviado un cifrado de un 4 y un cifrado de un 3. El servidor no conoce el contenido de estos datos, pero sí que sabe qué operación tiene que hacer. En este caso es una suma de ambos datos y posteriormente una multiplicación por 2. Por lo tanto, nosotros sabemos que este resultado tiene que dar 14, pero el servidor lo único que va a conocer es un resultado cifrado sobre unos datos que también ha recibido cifrados. Por lo tanto, conoce la operación que tiene que realizar, pero nunca el contenido de los datos que se han introducido, ni del dato final obtenido. El servidor, una vez ha terminado de operar sobre los datos del cliente, lo único que tiene que hacer es enviarle el resultado cifrado de vuelta. El cliente, al recibirlo, debe acceder a su clave privada. Al ser el dueño de los datos que se enviaron inicialmente, es el único que debe tener acceso a ella. Con esta tiene la capacidad de descifrar ese dato recibido. Una vez hecho, averigua que el resultado de la operación que solicitó para sus datos es 14. Recordemos que inicialmente los datos eran un 4 y un 3, y que la operación era la suma de estos y su posterior multiplicación por 2. Como vemos, utilizando FH podemos pedir a entidades externas que operen sobre nuestros datos, pero en ningún momento van a conocer su contenido. Por tanto, nuestros datos y nuestra clave privada están protegidos frente a ataques. Como hemos visto, el FH tiene una característica única, que es la posibilidad de trabajar directamente sobre los datos cifrados. Los posibles ámbitos donde utilizar el FH son innumerables, pero vamos a centrarnos en su aplicabilidad en el Internet de las cosas. Una idea sería un sensor de huella cifrado. Interesante, ¿verdad? Se podría cifrar la huella y guardársela en un servidor, y cuando se quiera acceder, verificar la identidad sin necesidad de desencriptar los datos. Ahora imaginemos una máquina en una fábrica y la cantidad de sensores que tiene. Si un atacante modificara, por ejemplo, el valor del sensor de temperatura,
podría parar la producción de la fábrica entera al hacer saltar las alarmas. En cambio, si usamos el FHE, se podrían tratar estos datos siempre cifrados, de modo que el atacante no pudiese inferir en ellos. Esperamos que os haya gustado este vídeo y que hayáis aprendido un poco más sobre la criptografía completamente homomórfica. Si alguno está interesado en profundizar en este tema y quiere ver una demostración práctica de este esquema de cifrado, podéis acceder al vídeo que dejamos en la descripción. En este hemos programado una pequeña demo para mostrar el potencial de esta tecnología, usando una de las librerías de código abierto disponibles. Proponemos un caso de uso que mezcla el Internet de las cosas con la protección de datos médicos. Os invitamos a verlo y esperamos que lo disfrutéis y aprendáis con él.